Hola Marcelo, muchas gracias por estar aquí, por haber accedido a esta entrevista y para que la gente te conozca, primero saber quién es Marcelo y que te presente brevemente. Ya, yo soy Marcelo López Lastra, soy profesor titular de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile, bioquímico de profesión, sin embargo, y ese soy yo. Muy bien. ¿A qué te dedicas hoy día? ¿En qué estás? Hago investigación en el área de virología molecular y me dedico también, estoy a cargo de un proyecto en la universidad que es la construcción del nuevo Centro de Investigaciones Médicas de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Lo otro que te tengo que preguntar es de dónde nos conocemos. ¡Uh! Digamos que nos conocemos hace muchísimo tiempo y para hacerlo más cortito, simplemente para que conozcan, tú eres mi tía abuela. Así que digamos que nos conocemos hace mucho, ha sido parte importante, tú eres prima de mi papá. Mm. Entonces, de ahí surge este vínculo. Oye, quiero hacer ese pequeño vínculo con tu papá, con mi primo, el Leo, porque esta entrevista es para la Universidad de Concepción. Entonces, decir que tu papá también trabajó en la Universidad de Concepción por varios años. Sí, Centro de Geología, el Departamento de Geología Económica de la Muy Universidad bien, de Concepción. Sí. sí. Bueno, muchas gracias, Marcelo. Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es ser líder para ti? Siempre es una pregunta difícil, ¿qué es ser líder? Porque la visión de un líder es bastante particular. Es decir, uno tiende a mezclar lo que es jefe con líder, y son dos cosas distintas. Aun cuando tal vez buscan lo mismo, yo diría que todo depende un poquito del contexto. Yo diría que un líder es un individuo que tiene la capacidad de guiar un grupo a una meta definida. Y la meta definida, disculpe la redundancia, la define el entorno, que en este Mm, caso sería la universidad. La universidad pone las metas y el líder es aquel que es capaz de llevar a un grupo a las metas, que es distinto a una jefatura. O sea, uno puede ser jefe, donde existe una jerarquía, y en el liderazgo no necesariamente es jerárquico, puede mm, ser de igual a igual, pero es reconocer el beneficio para todos de lograr las metas. Y eso creo que es importante, el reconocer que uno está trabajando no solamente para uno, sino para toda la comunidad, en el caso de la universidad. ¿Cuáles han sido, crees tú, las competencias que te han permitido desarrollar la carrera que has desarrollado? Uf, yo diría que las competencias, si tú lo miras desde el punto de vista de liderazgo, que es todo, Mm, yo diría que lo que yo tuve que aprender a hacer, a escuchar, a observar y a tratar de comprender sin imponer. Yo creo que esa es la mm, parte más difícil. La parte mm, más difícil es darse el tiempo para entender lo que está pasando en el entorno, más que tratar de imponer un cambio al entorno. Y yo diría que la capacidad de aprender a hacer eso, no solo la capacidad, sino el deseo de aprender a hacer eso, lleva a que uno se convierta en un buen líder al final. Porque al final mm. uno no necesita imponer, sino porque el grupo ya sabe para dónde va todo el curso que se busca. Lecciones, claro. Ahora, tú practicas artes marciales, no sé ya en qué edad estás. Eso Y no importa. también, no Sí, sí, importante, pero y sí. también cuando preparamos esta entrevista me comentaste que de ahí rescataste varios aprendizajes también Sí, importantes. una de las cosas importantes es la resiliencia. O sea, Mm, el entender que no todo va a resultar inmediatamente, que requiere mm. un esfuerzo, que requiere dedicación, que requiere de repetición, requiere de ajuste, y todo eso a la larga lleva al crecimiento. Dedicación, ajuste, resiliencia. No sé si Y se me ahora, quedó un poco fuera de lo que yo sí, dije. no, está perfecto. Y ahora, cuando preparábamos esta entrevista también, hablábamos de las diferencias que existen entre el mundo administrativo y el mundo académico en estas instituciones de educación superior. Y ahí me hablaste de algo bien interesante. ¿Cómo tú lo visualizas, esto de las diferencias entre el mundo administrativo y el mundo académico? Bueno, yo creo que lo más importante es darse cuenta que en la universidad sí existen diferencias. Primero, Mm, no somos todos iguales y eso no es malo, es extremadamente bueno. Mientras más diversos seamos, más rica es la universidad, más se enriquece la universidad con la diferencia. Si uno mira solamente el estamento académico, dentro de los mismos académicos hay diferencias importantes. Pero si ahora miramos el estamento académico con el administrativo, ahí hay diferencias notables. Hay distintas visiones de compromiso con respecto a la institución y con respecto a sí mismo.
Porque digamos que los académicos tienden a ser egocéntricos y focalizados en lo que ellos están haciendo y lo que ellos saben hacer. Entonces, la visión es si yo progreso, progresa la institución. En el caso de los administrativos, un poquito distinta. Ellos tienen que hacer progresar la institución independiente a sus deseos personales. Para que esto funcione como un equipo, tiene que establecerse puentes. Y yo creo que ese es un rol extremadamente importante de hacer puentes que la gente, que todos se entiendan y todos puedan compartir en un mismo espacio y que no se establezcan eh, piezas o divisiones mm. que vayan en contra del progreso del todo. Eso básicamente diría yo que es uno de los secretos para que la universidad o las universidades crezcan. Calidad, excelencia, respeto, Mm. identificación de las habilidades individuales. No todos tenemos las mismas habilidades. Exacto. Y potenciar las habilidades individuales. Yo diría que eso es una gran cosa. Marcelo, en este sentido de las diferencias que hay entre el mundo administrativo y el mundo académico, cuando perfilamos al mundo académico y me dice esto del egocéntrico, me gustaría que ahondáramos un poquito en ese perfil. ¿A qué te refieres? Básicamente lo que quiero decir con eso es que lo que motiva a un investigador es su deseo propio de conocer. Por lo tanto, toda su investigación, todo su mundo gira en torno a su deseo individual de comprender un fenómeno. Y eso hace, al final, se apropie del fenómeno y sea aquel que llegue a comprenderlo mejor. Pero Mm, no es necesariamente un interés global, sino es un interés simplemente personal que a la larga lo que él descubre puede tener un impacto global, puede tener un impacto extremadamente importante para toda la sociedad, pero mm, normalmente no es aquello lo que lo motiva, sino más bien un deseo personal de entender. A eso me refería con egocéntrico, que su mundo se concentra en su propio deseo y su propia interés, proactividad hacia cierta cosa, claro, como esa hacia entender curiosidad intelectual de entender un mm, proceso en particular. Entonces eso mm, también es minimalista en ese sentido. O sea, no comprende muchas veces más allá de lo que estudia o de lo que sabe por su área específica. No es un mm, genio global, no es un Da Vinci que mm. sabía Y muchas en el cosas. mundo administrativo la mirada es al revés, en el sentido de que tiene que hacer una comprensión del entorno, global del entorno, Global de lo que está para poder pasando. responder a esa demanda del entorno. Justamente, justamente. Mm, Los administrativos normalmente tienen que tener una visión mucho más amplia de la institución y de mm, los procesos que el académico. El académico normalmente no la tiene. El académico sabe lo suyo y se limita a un poquito más tal vez. Por eso el administrativo es tan importante para sustentar todo lo que es el quehacer académico. No es azar que esté constituido así la institución, porque sin aquellos que hacen el vínculo entre el académico y la sociedad, el vínculo entre el académico y la misma institución, si no existe eso, no anda, no funciona. mm. Por Entonces, ejemplo, ahí en ese sentido tú fuiste 9 años director de infraestructura del instituto, ¿no? sí, así Y es, ahí tuviste que tomar decisiones que estuvieran en esta perspectiva global vinculada a cómo habitar el territorio en ese sentido, ¿no? De así todos es. los habitantes. Así es, y eso cambió un poquito mi perspectiva de ver las cosas, por supuesto. Lo Mm, primero que tuve que hacer es aprender a comunicarme con los demás, que eso no era una cosa que yo sabía hacer, o sea, por lo tanto, no es algo que uno nace, es algo que uno adquiere, la mm, capacidad de comunicación. Comunicación y entender lo que hacen los demás, porque a través del entendimiento uno adquiere confianza y con la confianza uno delega. Entonces, básicamente era delegar decisiones a aquellos que podían tomar las decisiones de mucho mejor manera que yo. Y, sin embargo, entender el por qué ellos estaban asumiendo o tomando esas decisiones, que a la larga era para el beneficio de todos. Lo otro que aprendí ahí, que fue una experiencia bastante interesante, de hecho, es que para todo lo que es el mundo académico no sabe manejar los problemas que van más allá de sus problemas particulares, de su laboratorio, de su curiosidad, no sabe manejar esos problemas. Por ende, para que funcionen bien, no tienen que existir esos problemas. Y ahí venía la proactividad de todo el mundo no académico, que básicamente tenía que ser proactivo para identificar posibles problemas, solucionar el evento antes que sucediera,
de tal manera que no se hubiese un evento problemático para que los académicos, los investigadores pudiesen hacer su trabajo sin necesidad de preocupaciones adicionales. Entonces, Mira, y esa tú me contabas el armonía, ejemplo del guardia, así es. O sea, ¿lo puedes contar un hay varios poquito? ejemplos que te puedo Mm, contar. Una de las tareas era llegar temprano, revisar toda la instalación, laboratorio uno por uno, y en base a eso, solucionar los problemas antes que llegase el personal académico y de investigación. Si se detectaba un problema, al momento de llegar el investigador y su equipo, ya no había problema, ya estaba solucionado antes no es que no hubiese existido, simplemente estaba solucionado antes de que llegaran los investigadores. Entonces a veces ni se enteraban que hubo un problema. mm. Entonces, eso sirvió mucho para toda esta armonización del funcionamiento diario. Claro, y ahí mejoraba el clima también, ¿no? Por supuesto, Clima porque laboral. no había conflicto, no había Claro. conflicto. Gracias, Marcelo, por este breve momento de estas claves que nos has dado para el liderazgo, para el trabajo, para el desarrollo profesional también individual y cómo eso contribuye al propósito institucional. Muchas gracias. De Solo nada, decirte eso. de Voy a... nada, pues, cuando De usted nada. quiera.